Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Punto de encuentro. Debates con lógica. Solo en CTX. Es un gusto contar con su compañía en CTX. El evento, el escándalo que se ha producido en las últimas horas a partir de unas imágenes difundidas del presidente de la República en Panamá con una mujer trans, pues han despertado un escándalo, un debate en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que analizar cómo se aborda el asunto o si se aborda o no. Entonces vamos a hacer este ejercicio de plantear las posiciones de cada uno de los que nos encontramos en este debate para que ustedes tengan mayores elementos de juicio y puedan elaborar su opinión propia. Mauricio, Nelson, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este asunto de Petro con una mujer trans caminando cogido de la mano por una calle del centro histórico de Panamá, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo lo ven? Mauricio. Gracias, Jaime. Pues lo que sucede es que yo creo que hay tres principios básicos que se deben tener en cuenta a la hora del escrutinio público sobre los gobernantes. Y es que ellos sí tienen potestad sobre recursos que no solo son públicos, sino que son ajenos. El otro es que los gobernantes manejan información que debe ser de potestad de la gente, del pueblo, porque si estamos hablando de democracia, entonces el pueblo es el que debe detentar la autoridad. Y también es que en el ámbito privado es donde ocurre la corrupción. Entonces, que la prensa haga un escrutinio a fondo sobre intimidad no significa que se le esté violando la intimidad. Me explico. El gobernante tiene derecho a que no se le ventile su condición sexual, por ejemplo, en este caso. Pero el pueblo, y en este caso el cuarto poder, tiene derecho a hacer un escrutinio a fondo en qué está metido el presidente de la República. Eso sí, tengo una plena convicción de que debe ser así. Nelson. Jaime y Mauricio. En un contexto general, lo que ha ocurrido con el presidente Petro es un viejo y eterno debate. En Europa se mantuvo y aún se mantiene de que en la vida, ese principio que dice que la vida privada y la vida del gobernante, la vida pública no tiene límite, es decir, que en la vida pública se subsume la vida privada. Carlos Lleras Restrepo, en un libro muy hermoso, 100 años de vida, creo que fue que me lo regalaron, que lo editó el Congreso hace muchos años, también sostenía que entre la vida pública de los servidores del Estado colombiano no podía existir vida privada. Hay un gran hombre en el mundo que se llama Richard Sennett, que a través de lo que es el urbanismo llega a ese punto de lo que se ha convertido lo que antes llamábamos hogar, que hoy no queda sino vivienda. Y yo digo que son parqueaderos de cuerpos cansados, para saber qué es la intimidad. Yo pienso que lo que ha ocurrido con el señor Petro tiene alguna trascendencia, pero no puede llegarse al debate que se está haciendo desde esa transgresión de ese sagrado derecho que es la intimidad. Hay un hecho muy claro, y es que esto se comienza a conocer a partir de las redes sociales, concretamente de Twitter, comienzan a salir los videos y demás, y a partir de eso la prensa se ve obligada, o nos vemos obligados a tomar una postura. Es decir, las redes despedazan al que quieren, lanzan sus odios, sus ataques feroces contra el objeto de odios, en este caso Gustavo Petro, y la prensa tiene que recibir toda esa avalancha y comenzar a diseccionar a ver qué es lo que está pasando. Yo quiero mencionar un tema acá para que lo conversemos, y es
este no es un escenario íntimo, porque el hecho que se está mostrando, que se está conociendo, se está viendo en una calle del centro histórico de Panamá. Es decir, es una vía pública y él está en uso de una atribución en vía pública, por lo cual no puede pretender, o sería estúpido pretender, privacidad e intimidad. ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? Es que no solo eso, cuando hablábamos extracámaras de lo que estaba haciendo Petro en Panamá, es que eso es una visita oficial. Entonces, que hay un presupuesto destinado para que el presidente se haga presente allí, bueno, es que son los que protegen al presidente, a los escoltas. El grupo de seguridad. El grupo de seguridad, queda claro. De hecho, por eso es que uno puede determinar que sí era Petro, sí, porque el escolta claro, o sea, que está bajando con él es imposible negarlo. Del avión es el mismo que está con él cuando está con la mujer trans. Entonces, yendo a digamos a la función de la prensa, entonces, por ejemplo, en Infobae, una columnista, Caterine Lancheros, dijo, es que eso es falso, porque queda en duda de quién se trata la persona acompañante del presidente. No se sabía ciencia cierta, eso sí está claro, pero es el presidente. Entonces, ¿qué es falso? No podemos decir eso porque ya vamos en contra de la evidencia. Entonces, bueno, es la posverdad, ¿no? Exacto, entonces ya no podemos ir en contra de la evidencia. Lo segundo, si estamos entonces en visita de Estado a Panamá, entonces debe rendir cuentas de por qué resulta en algo muy similar el presidente de la República a una luna de miel y con la complicidad de sus escoltas, que son de la presidencia de la República. Nelson. Yo disiento en parte, tienen razón ustedes en gran parte en hablar del presupuesto público. Yo disiento en lo siguiente. ¿Quién dijo que es que la privacidad, la intimidad tiene la etiqueta de lo escondido? No. Yo en mi vida pública, cuando voy con la señora, con las hijas, si es que alguna cosa ocurre, voy a un restaurante o voy al teatro, yo allí en el público estoy realizando unos actos de mi intimidad. Y la prueba es la comparación que suelo hacer, porque abordar la ética es cosa compleja. La comparación que suelo hacer es los que vivimos en propiedad horizontal, por lo general tenemos el llamado cuarto útil, que en las casas nuestras de antaño era el cuarto de los trebejos, que además tenía un cuarto, San Alejo. Claro, y tenía un cuarto para el huésped, dos aspectos bien diferenciados. ¿Qué es ese derecho a la intimidad para como asimilárselo algo al resto de audiencia nuestra? ¿Qué es lo que yo digo? Esa intimidad es en nuestra alma ese cuartico útil o ese cuarto de San Alejo que debe ser inexpugnable, porque allí no solamente tenemos, y todos, dígase lo que quiera, tenemos un cuartico oscuro, que es el que yo llamo el cuarto de fotografía, y allá no entra sino uno mismo a revelar, y a veces uno se vuelve a encontrar. Esa llave no la puede tener más nadie y debe ser sagrado e inexpugnable. ¿Por qué? Porque allí no solamente están actos que contrarían, digámoslo, los principios y valores de nuestra cultura, valores que de pronto racionalmente no son los más adecuados por las conductas, pero también tenemos todos los actos de instinto que nos rechaza o nos pone límites la sociedad. Aquí hay una cosa compleja y yo por eso ayer escribí que este no era un tema, a pesar de la vida pública que representa a Petro, ese aspecto de su vida privada no puede ser juzgado de esa manera en lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que hay que separar? Si es que no fue sino a ese acto, evidentemente está incurriendo posiblemente en un delito de peculado y muchas otras cosas, falsedad en la comisión del viaje, todo lo que quiera. Y sale impune porque la Comisión de Soluciones es así. Yo sí digo y lo digo con claridad, aquí el juicio a que está siendo sometido esa conducta de Petro, no Petrino, la conducta que le conocemos por lo medio a Petro,
está siendo juzgado por unos jueces mojigatos, fariseos, porque aquí sí cabría decir, y me perdonan, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero hay una situación, y la vamos a abordar después de comerciales, y es que ¿qué expectativa de privacidad y de intimidad puede tener un sujeto en una vía pública exhibiéndose tomado de la mano con una mujer? Eso lo vamos a hablar en un momento. Vamos a un corte de comerciales y seguimos en Debates CTX. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, miren, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. Y seguimos en Debate CTX sobre el asunto, el affair Petro o los Panama Papers. No sé. En fin, ¿qué expectativa de privacidad puede tener una persona en una calle pública, en un sitio turístico, haciendo teóricamente una visita oficial para el acto de posesión de un mandatario, en este caso el mandatario de Panamá? Mauricio. Pues me pareció como un poco libreteado, o ya mucha gente le pareció, porque de verdad que la exposición fue muy grande. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si, como dice Nelson, ese cuarto oscuro lo dejamos ahí, entonces no nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, del escándalo de Watergate en los Estados Unidos, donde se le tienen que meter a la privacidad a un tipo, James McCord, que es uno de los 5 que pillaron en el hotel donde estaban haciendo las interceptaciones a las comunicaciones del Partido Demócrata, y justamente por eso es que sale Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. El escándalo más grande de la historia moderna. Entonces, deben claudicar. Javier Darío Restrepo, para mí uno de los más grandes maestros del periodismo nacional, decía lo siguiente: el funcionario tiene derecho a la intimidad, que es menos extenso que el del ciudadano privado. Es decir, debe claudicar en gran parte. Ahora, no se debe ventilar la condición sexual del presidente, porque eso no nos importa a ninguno de nosotros. Y tampoco hay elementos de juicio para uno determinar. O sea, el hecho es, salieron agarraditos de la mano. Punto. Exacto. Eso es lo que se sabe. Pero que la prensa se debe meter hasta el fondo a escudriñar, y cuando haya un hallazgo, eso sí lo debe sacar, es lo que yo reitero y lo que yo defiendo. Entonces, 1, por el tema de recursos; 2, por el tema de que hay información que es muy importante, puede ser clasificada. Los invito a que vean, repasen la película Impacto Profundo, y en los primeros 40 minutos de la película es una periodista que se da cuenta de que hay un escándalo que puede ser o de faldas o de corrupción, y si ella no se mete en esa intimidad, no descubre que en realidad no es ni escándalo de faldas ni de corrupción, sino que se va a acabar el mundo. O sea, tienen que ir al fondo de las cosas. Pero mire, Mauricio, una cosa, lo del Watergate es cierto, pero mire que no es comparable, no tiene ningún punto de comparación con realmente, por ejemplo, la conducta del mismo Bill Clinton con la Lewinsky. Es que
escudriñar, investigar en lo que trasciende o en lo que involucra el núcleo de lo público. En lo del Watergate evidentemente estaba atentándose contra los principios de igualdad, de libertad, de todo lo que se quiera. Era un espionaje, pero que trascendía lo público. Aquí somos muy acostumbrados, y digo yo, para marcar la diferencia, uno puede ir con una dama y uno puede subir a una heladería de un segundo piso, pero si a usted lo ven o entra con una dama o a una oficina o a cualquier parte, usted me puede jurar a qué van. Puede ser a jugar parqués, o pueden ir a echar una partida de ajedrez, o pueden ir a leer versos. Tiene que ser necesariamente a realizar esa condición instintiva primaria de la satisfacción sexual. No, yo veo en el acto una exposición, sí, y ahí sí doy parte de la razón, porque yo cuando me mandatario en una sociedad como la nuestra, que respetamos todavía, dizque la institución de la familia, ¿cierto? Digámoslo así, y que hay unos principios y unos principios morales y éticos de la personales, individuales, me parece que ahí sí optó como presidente a lanzar un desafío muy grande, que es de pronto por lo que se está haciendo el juicio. Pero en cuanto a lo personal, yo sigo sosteniendo de que allá, sea que tenga distintas tendencias sexuales, lo que sea, a mí me parece que eso no puede ser, ni que se puede hacer juicio público de eso, y mucho menos llegar al punto de hacer escarmiento con esa situación. Es que son cosas totalmente diferentes. Esa hay una cosa, nosotros hemos tenido presidentes casados con sobrinas, hemos tenido presidentes abiertamente homosexuales, así es. Hemos tenido presidentes libertinos, presidentes que tienen una vida licenciosa muy oculta, pero que la ejecutan, presidentes casados con la secretaria, en fin, hemos tenido para todos los gastos, pero aquí el asunto es el morbo que se le impone a una situación, y es el morbo en el que no podemos caer ni como medios de comunicación, ni como ciudadanos, ni los opositores, ni mucho menos desde la parte jurídica y de ciudadanos. O sea, no puede caerse en el morbo de presuponer una acción sexual que no está constatada y que tampoco nos importa. Es decir, si sale el video de él teniendo relaciones sexuales con esta persona, eso no nos interesa y no puede interesarnos. ¿Hasta dónde va la vida pública y hasta dónde va lo que debe interesarnos como ciudadanos? Porque además estamos viviendo en un país, en un conflicto profundo, sí, con una guerra que se ha pronunciado y se ha degradado en los últimos meses muchísimo más desde la llegada de Petro a la presidencia. Es decir, hay una serie de factores que deben ser analizados para no caer en estas tonterías, porque realmente esto no determina el futuro económico, el futuro político, el futuro social del país. Determina simplemente la conducta disipada y licenciosa, si se llegara a constatar una conducta inapropiada que realmente podría tener o no injerencia en cuanto al concepto moral, el determinamiento moral de quién es Petro. Nelson. Qué pena interrumpir. Sí. Mire, voy a dar una breve referencia. Gregorio Marañón, en alguna ocasión en España, un gobernante era homosexual, pero era casado, y el amante era el cuñado. Entonces el gobernante nombró al cuñado jefe de protocolo. Entonces le llevaron ese decreto a Gregorio Marañón y le dijeron: mire lo que escribió. Y dijo: perfecto, déjelo que lo nombre jefe de protocolo, que al fin el camino más corto hacia el poder es el recto. Lo que usted dice ahorita es una cosa. Aquí muchos conocimos la Macuá, y la Macuá, según dicen las malas lenguas,
fue amante de presidentes, fue amante de alcaldes y todas esas cosas. Y la Pituco aquí en Medellín. Martica, ¿cuántos no llegaban allá? O a Bucareli, a una señora para el Robledo. ¿Usted qué yo ayer alcancé, o en estos días de reflexión, alcancé a decir alcancé a dimensionar algo de lo que estamos viviendo en el mundo. Y he dicho que los ojos son quizás ahora el instrumento más perfecto, más útil y más exacto para medir toda la dimensionalidad del hombre entre los hombres. ¿Qué estoy diciendo? Nos enseñamos, y eso es lo que necesita el mundo moderno, que solamente todo se juzgue, se haga, se determine el hombre a través de lo que meramente ve. El escándalo que estamos promoviendo de pronto los demócratas de la oposición, también lo decía ayer, nos está poniendo en mayor profundidad en el descenso, porque además con eso puede que ser que le estamos dando la ventaja al generador del hecho que criticamos. Entonces no estamos usando la racionalidad suficientemente para ponernos más a la altura de lo que criticamos. Mauricio, hay una cosa. Uno sabe que Gustavo Petro es un enano moral. Siempre lo hemos sabido. Su estatura ética y moral es muy, muy, muy pequeña a lo sumo. Demostrar que este hombre tiene unas prácticas, una vida licenciosa, ¿qué quita o qué pone desde el punto de vista político? Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, tú tienes a una abuelita o a tu señora madre en situación de discapacidad y tienes a una persona que la cuida, una enfermera, y sabes que ella es cristiana, y después tu enfermera se va y contratas a otra. ¿Vos le preguntarías si es de alguna religión en particular? Sí. Bueno, entonces resulta... Pues creencias, ¿qué creencias tiene? Resulta que te responde que es satánica. Entonces ahí es muy importante el tema de la procedencia de la moral del gobernante. ¿Por qué? Porque entonces Nelson en estos días decía en Agenda CTX que no es importante que la inteligencia colombiana esté a cargo ya del M-19, y resulta que son gente indultada, que cometieron delitos, que se tomaron la Embajada de República Dominicana, que se tomaron el Palacio de Justicia, que mataron, que secuestraron, que asesinaron gente, que se vincularon con el narcotráfico. Entonces nunca pagaron esos delitos y ahora están manejando la seguridad, la inteligencia del país, y poniendo en riesgo la seguridad de agentes de la policía, del ejército y también de la ciudadanía en general. Entonces sí es importante la procedencia moral de nuestros gobernantes, y eso hay que escudriñarlo hasta el fondo. Decía Norberto Bobbio: no hay nada secreto en el gobierno democrático. Todas las actividades de los gobernantes deben ser conocidas por el pueblo soberano. Si en realidad el pueblo es el soberano, tiene que tener acceso a toda la información. Ahora, no ventilar lo privado. Ahora, hay una cosa, mire Mauricio, y aclaro lo de la gestión de la Agencia de Inteligencia en manos del M-19. Yo lo estoy haciendo y lo afirmo, que es que el hombre con Kant, que me encanta, el hombre no es un medio, el hombre es un fin. Entonces, aquí hay candidatos, lo he criticado mucho y lo pueden ver en las cosas que escribo, donde yo he dicho que hay personas que dicen que los medios no justifican el fin, pero resulta que estamos en una sociedad donde los medios, no los que hablaba Kant, sino los medios, los que hoy son los verdaderos medios, sí justifican los fines. Entonces, aquí hay gente que nos propone una moral y una ética como para lo público, pero desde su propia vivencia personal. Y la ética y la moral y la ética personal, familiar, es una cosa totalmente distinta de la moral y de la ética pública. Es como yo aquí como abogado venir a decir que el derecho no tiene que ver nada o que con la moralidad o con la eticidad. Claro que lo tiene que ver, tiene que responder a unos principios y a unos valores. Y ahí va mi pregunta: ¿cuántos somos los ciudadanos colombianos que estamos dispuestos
en no defender a puño y a sangre y fuego principios y valores, pero sí hacerlos de nuevo prevalentes en la sociedad. La crisis es mucho más profunda que el mero discurso mediático, ¿cierto? Entonces, allí es donde llegamos otra vez al punto de conflicto. Estamos en una cuestión donde estamos actuando, yo digo que fariseamente. Una es la imagen adentro, en lo guardado, en lo privado, que no necesariamente la intimidad, porque en lo privado también hay actos públicos y hay actos íntimos. Y a lo que estamos tratando de mostrar que somos en la calle. O somos o no somos. Bueno, vamos a llegar a unas conclusiones. Mauricio. Yo quisiera concluir algo sí, claro, por que favor. me parece importante. Corre un poquito el brazo para acá. Sí, haciendo una reflexión, Jaime, filosófica y moral de por qué el gobernante debe permitir que se le escudriñe su parte privada. No, es porque se trata de bienes de interés público, tanto los recursos como la información, como el espacio íntimo donde pueden cometerse actos de ilegalidad. Entonces, por eso es por un sentido práctico, no por la moralidad en sí. Es por un sentido práctico de que la gente debe tener potestad sobre toda la información. Pero, Mauricio, usted habla muy bien de el derecho a la información. Hace muchos años, hace casi 20 años, vengo sosteniendo desde que eso desmontó en la ONU, vengo sosteniendo de que aquí se habla todo el mundo de transparencia. Cuando ocurría el problema de la valorización en el poblado, tuve oportunidad con un gran amigo, Franco León Guerrero, de irnos por el sector de la Alpujarra a preguntar con la gente. Y una niña, vendedora de tintos callejera, nos sale con lo siguiente y dice, es que aquí en la alcaldía, ojo pues, aquí en la alcaldía, la transparencia es de vidrios polarizados. Solo se ve de adentro hacia afuera. Y si uno lee a Richard Sennett con la teoría del urbanismo en Manhattan, va a encontrar que esa niña, sin ir a la universidad, tiene toda la sabiduría del mundo. ¿Qué pasa? Hoy yo llegué a la conclusión de que con ese cuento de la transparencia nos institucionalizaron la versión más degradada y más devaluada de la honradez. Es que aquí la rendición de cuentas se hace por YouTube o por televisión y el ciudadano común y corriente le muestran una torta de esas de estadística, 70% de presupuesto, 80% ejecutado, y usted está viendo las facturas de cuánto valió el metro cúbico de cemento o de concreto de asfalto, usted está viendo las facturas y las cotizaciones de cuánto costearon por un almuerzo, una comida. Yo digo, y lo sigo insistiendo, hace mucho tiempo nos metieron el dedo o los dedos por la boca. Aquí todo el mundo rinde cuentas, transparencia, rinde cuentas. Yo contestaría como un contralor grande que hubo de Abejorral, o era delegado en Panamá en ese tiempo, Manuel Canuto Restrepo, y el presidente o el Contralor General de la República le mandó decir, Manuel Canuto, sírvase rendir cuentas. Y Manuel Canuto le respondió con el talante mismo que de pronto puedo asemejar y aspiraría a él. Le dijo, señor Contralor, las cuentas mías no se rinden, las cuentas mías se vencen. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Ya han visto las posiciones y el ejercicio de hoy buscaba mostrar mucho de lo que es CTX detrás de cámaras. Estas discusiones, estos debates son muy frecuentes en CTX y lo que queremos es que ustedes tengan esos elementos para poder tomar una posición, para tener una opinión informada. La compte d'un chat de l'eau secteur